vamos a hablar de la deuda, tratando de incorporar la idea del papel de la deuda, el papel que cumple, que lo podríamos sintetizar, avanzo las conclusiones y luego hacemos el análisis, que lo podríamos sintetizar diciendo que cumple, como creo yo que todos más o menos somos conscientes, cumple el papel de saquear a la población a través de un mecanismo que supuestamente está derivado o generado por la población, pero que la realidad es muy distinta. Pero esto digo porque cuando, insisto, adelanto algunos datos para luego hacer una reflexión más, digamos, contextualizada. Si nosotros miramos los datos actuales y vemos cuál es la situación de la deuda, en primer lugar comprobamos que los países más endeudados son los países desarrollados, fundamentalmente Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Alemania, pero que lo evidente también, y eso sí que se nos hace saber menos, es de que están especialmente endeudados, sobre todo los europeos, las empresas y sobre todísimo los bancos. Cuando uno mira los datos recientes, digamos de la última década, se observa que la deuda pública en general ha descendido en prácticamente todos los países, excepto en los ultimísimos 2 años, como consecuencia de las ayudas que se ha dado a la banca y que se han convertido, por lo tanto, en deuda pública. En realidad, todos los años precedentes de esta década han sido de reducción de la deuda pública, a niveles por debajo de lo que realmente es considerado preocupante en términos convencionales y que en la Unión Europea desde el Tratado de Maastricht se fijó en torno al 60%. Esta proporción de la deuda pública que con respecto, claro, hay que relacionarlo con algo, con respecto al Producto Bruto Mundial, estoy diciendo que ha descendido. Sin embargo, como se decía, ha aumentado de forma notoria el endeudamiento de los bancos con el exterior y en general también en el interior de sus propios países y también de las grandes transnacionales, de las empresas, por lo tanto, privadas, pero muy concentrado en las grandes empresas. Esto pone en evidencia que si hay un problema de deuda, es un problema del gran capital, es un problema del capital financiero, es decir, bancario e industrial, pero a gran escala. Y que justamente en la deuda es utilizada, es lo que están haciendo y lo que esperan conseguir haciendo en los próximos años, pero estoy convencido que todos los que estamos aquí dispuestos a no permitirlo. Pero sin duda es lo que van a intentar que en los próximos años lo paguemos, y ya lo están pagando muchísimo, lo estamos pagando todos, y algunos lo están pagando con el desempleo y con, digamos, una situación francamente dura, porque hay quienes realmente están muy jodidos, como sabemos, y es consecuencia precisamente de que estos 2 últimos años, después de que la crisis de los bancos se ha resuelto relativamente a través de salvatajes masivos por parte de los estados, que en vez de dedicar recursos para reanimar la economía que estaba caída, lo están dedicando para salvar los bancos. Prácticamente ninguno, bueno, lo digo al revés, prácticamente todos los 50 mayores bancos del mundo, prácticamente todos han sido rescatados. Prácticamente todos estaban en quiebra técnica, bueno, no todos, pero una amplia mayoría en quiebra técnica, empezando por el Citi de Estados Unidos y muchos otros, y no hubiesen, digamos, seguido adelante si no se los rescataba de forma masiva. Resulta que hoy, 2 años, 3 años después del comienzo de estos rescates masivos, han obtenido más beneficios que en cualquier periodo anterior. Y si en el 2007 valían poco, ahora valen muchísimo más. La revalorización bursátil, es decir, el valor que se les atribuye en bolsa a todos esos bancos, es hoy un 20% superior a la que era antes de la crisis, teniendo en cuenta que antes de la crisis, repito, prácticamente estaban todos
en quiebra y por lo tanto, digamos, lo que se ha hecho, en otros términos, es transferirles ingentes recursos, ingentes riquezas. Bien, esto es, decía, la cuestión hoy, y que cuando hablan de la cuestión de la deuda para tratar de resolver un supuesto problema nacional, lo que nos están planteando es seguir transfiriéndole riqueza a la oligarquía, esa minoría que representa algo así como el 1% en cualquier lugar, en todo el mundo, podemos decir es el 1%, pero es nuestro 1%, el 1% europeo, y que evidentemente se nota en noticias que incluso parecen presentarse como exitosas. En los stress test que se han hecho para la banca recientemente se dice que en el peor de los escenarios, el más desastroso, el Santander seguiría teniendo beneficios. Es que claro, lo que no nos dicen es que una cosa es consecuencia de la otra. Si realmente nosotros estamos muy mal, ellos están muy bien, porque efectivamente en las crisis es cuando las grandes corporaciones, sobre todo las bancarias, pero no solo ellas, es el momento que más beneficios obtienen. Por eso me gustaría retomar la cuestión, decía, después de señalar estos pocos datos, me gustaría retomar la cuestión para, digamos, contextualizar, decía, el significado de la deuda. ¿Dónde surge el problema? ¿Dónde surge la deuda? ¿Por qué existe deuda? Hay quienes dicen, bueno, es que la deuda es inevitable, por lo menos, para realizar inversión. Bueno, en primer lugar, sabemos que se pueden realizar inversiones socialmente necesarias y se pueden realizar inversiones para los amigos. Cuando se construyen los AVE para que, digamos, las empresas de los amigos se enriquezcan y la gente luego tenga que viajar en autostop o en autocar porque el billete del AVE es demasiado caro y luego resulta que hay que quitar la línea, como ocurrió recientemente con uno que viajaban 9 personas, se pone en evidencia de que efectivamente la política de infraestructuras en estos gobiernos subordinados al capital financiero está dominada por ellos, es decir, está dirigida por ellos, porque si no, no se entiende, lo he señalado ya alguna vez, no se entiende que España sea el segundo país con más AVE del mundo, es decir, somos más ricos que los alemanes, que los franceses y más listos, pero claro, no, ¿quién puede viajar en AVE a Barcelona con 2 hijos, una familia de 4 necesita casi 1.000 euros? Es una cosa que obviamente está pensada en función de intereses que no son los sociales. En este aspecto, decía, es importante por lo tanto tener en cuenta que las deudas evidentemente tienen un componente que tiene que ver con las infraestructuras. También cuando se construyen hospitales, cuando se hacen ferrocarriles necesarios o colegios, sin duda hay, digamos, necesidad a lo mejor de una financiación a largo plazo. Pero eso representa una ínfima parte de la deuda real. Para poner un ejemplo, esta situación, por ejemplo, en muchos países la deuda pública no excede del 20%. China tiene una deuda pública del 18%. En cualquier caso, decía, esto no es la causa principal. La causa principal está en el orden social en el que vivimos. Está en quién crea la riqueza y quién se la lleva. Todos estamos acostumbrados a que cuando se discuten los salarios, se discute en función del IPC, y ahora nos quieren decir de que no debe ser así, sino que debe ser en función de la productividad. En realidad, ni una ni otra debería ser la forma de fijar el salario, porque la única fuente de riqueza, lo dijeron, tanto Adam Smith, como David Ricardo, como Karl Marx, los tres considerados los clásicos, con diferencias entre ellos, claro, pero los clásicos de la economía, los fundadores de la economía coincidieron que la única fuente de creación de riqueza es el trabajo. Cuando vemos una máquina, no es nada más que trabajo acumulado en una fase anterior. Cuando vemos cualquier elemento que alguien se apropia, digamos una máquina, y lo utiliza para que otro trabaje por un salario fijo, ahí tenemos un capitalista que lo que está buscando es aprovecharse de la propiedad de la máquina para hacer que el trabajador trabaje por la comida, si es posible. De hecho, Ricardo,
que era un señor industrial, propugnó de que los salarios debían ser lo mínimo para que los empresarios tuviesen muchos beneficios, aunque él reconocía que el trabajo era la única fuente de riqueza, decía el salario debe ser mínimo para que los empresarios tengan muchos beneficios y de esa manera inviertan y así haya crecimiento económico. Bueno, es evidente que esto, como se le señaló, en realidad es la fuente del mal, es la fuente del problema. Porque al generarse una gran diferencia entre la capacidad de producción, tantos beneficios que se van generando, mientras por otra parte los salarios se busca que sean cada vez lo más bajo posible, eso dependiendo de las luchas sociales, claro, también. Se busca que sean, decía, cada vez más bajos, se produce una diferencia entre la capacidad de compra y la capacidad de producción. Eso es lo que genera las crisis. Todas las crisis, todas las que hemos tenido, al menos en la historia del capitalismo, las otras requerirían un análisis distinto, se explican por eso. Porque en algún momento ese divorcio, esa forma de distribuir la riqueza, en donde no se retribuye al trabajador por todo el valor que crea, sino que se hace en función de que simplemente pueda comer y alimentar a sus hijos para que también mañana haya mano de obra, eso hace de que al final tanta producción hace que no se pueda vender, porque no hay salario suficiente para ello. Cuando esto ocurre, lo primero que se usa en el capitalismo para seguir vendiendo es ¿qué cosa? Pues eso, la deuda, el crédito, dije, en función de la subsistencia y no en función del valor creado. Lo que no se paga en eso, luego ese mismo dinero robado, porque será legal en el sistema capitalista, pero es ilegítimo, absolutamente, científicamente ilegítimo. Eso es absolutamente demostrable, porque cuando uno comprueba que un artesano, por ejemplo, puede producir en una hora 10 unidades de un bien cualquiera, al que los vende a una unidad monetaria, vamos a llamarle un euro, y por lo tanto ganar 10 euros en una hora, si viene un señor capitalista listo que le ofrece una máquina con la que podrá producir el doble, es evidente, de sentido común, de que ahí ya automáticamente está definido cuál es el valor mínimo que requerirá, que reclamará el trabajador. Los 10 que ganaba con sus manos, sin máquinas. Si en una hora ahora puede producir 20 y ganar, digamos, cobrar, ingresar 20, pues está claro de que para él no tendría sentido cobrar menos de 10 que cobraba con simplemente trabajar sin la máquina. Es decir, lo que debería fijarse con un límite siempre es el beneficio. Porque incluso en un orden en el cual existiera una, digamos, propiedad privada y hubiese alguien que pusiese una máquina, una herramienta para que otro la utilice para producir, a él habría que fijarle el límite. El salario, por lo tanto, debería reflejar siempre el valor creado por el trabajador, y esto no es así. Sabemos que los salarios se fijan, como decimos, en función de los niveles de subsistencia. Durante las últimas décadas hubo una mejora en las condiciones laborales, porque, sobre todo después de terminar la Segunda Guerra Mundial, porque en esos momentos el capitalismo necesitaba expandir la demanda interna porque había mucho proteccionismo. Y como eso impedía, limitaba las exportaciones, era necesario que la demanda interna fuese suficientemente solvente para mantener una creciente producción. Pero siempre, como decía, siempre al final esto termina obligando a los capitalistas a decidir si van a tratar de ganar vía salarios muy bajos o van a organizarse planificadamente y aceptar salarios altos para ganar más adelante todos más. Es evidente que los capitalistas funcionan en bloque, pero piensan siempre en su propio bolsillo. Y cuando las papas queman, lo que buscan es yo primero, mis beneficios, y no se ponen a pensar de que con salarios altos de todos habría más demanda. Es evidente, decía, de que esta utilización del crédito para estimular la demanda se ha hecho siempre. Esto ocurrió precisamente cuando a principios del siglo XX se produjo una gran crisis
que derivó en la Primera Guerra Mundial, luego en la crisis del 29, la primera crisis fue en realidad en el 13, que es la que dio lugar a la Primera Guerra Mundial, luego en el 29 se acentuó, bueno, para mantener la economía que se caía, precisamente por esa caída de la demanda que decía, lo que se utilizó fue masivamente el crédito y la especulación financiera de todo tipo, y así se produjo el crash del 29, que a su vez, obviamente, dio lugar a la Segunda Guerra Mundial. Después de la destrucción que produjo la Segunda Guerra Mundial, cuando se terminó la misma, se empezó a reconstruir la economía y eso, digamos, obviamente ya generaba actividad, en el sentido que cuando el capital se destruye, o se destruyen las fuentes de producción, obviamente quiere decir que la producción está por debajo de la capacidad de consumo y hay que recomponerla, y por lo tanto durante muchos años esto permitió un crecimiento económico bastante intenso y por otra parte permitió también de que se subieran los salarios, como dije anteriormente, de manera tal de que cuando la demanda comenzaba a caer se mejoraba un poco la productividad y se mejoraban los salarios. Pero esto comenzó a declinar hacia la mitad de los años 60. Este capitalismo en el cual ya los monopolios controlaban prácticamente todo, aunque los monopolios vienen controlando la economía mundial desde hace mucho tiempo. Ahora mismo las 100 empresas más grandes del mundo tienen activos equivalentes al total de las exportaciones mundiales. Las 500 más grandes del mundo tienen activos equivalentes a 2 veces el Producto Bruto Mundial. Podríamos seguir. Decía que cuando comenzó a producirse una crisis en los 60 que evidentemente se animó o se trató de contrarrestar con crédito de nuevo, en ese momento se dieron varias circunstancias para generarse lo que hoy existe. Este totalitarismo financiero al cual estamos sometidos. Porque entonces no solo se estimuló el crédito al público para que comprase más, sino que también se generó de forma creciente una especulación financiera con todo lo que se pudiera especular. Primero, una vez que Estados Unidos abandonó la convertibilidad del dólar, se empezó a especular con divisas. Pero a su vez, rápidamente también se empezó a especular con los títulos de la deuda, que como sabéis, una cosa es la deuda que se emite originalmente, que compra directamente, digamos, un ciudadano, una empresa, un inversor, y otro es lo que se hace, como se dice, en el mercado secundario, donde se venden estos títulos con, digamos, intereses mucho más especulativos, porque ahí operan un montón de mecanismos que ahora no puedo señalar. En cualquier caso, a partir de los 70, la deuda se convierte en una fuente de especulación de primer orden. Es la primera burbuja de la naciente globalización. Lo que hoy llamamos globalización comienza a gestarse en aquel momento. Obviamente, en esos momentos no se hablaba de globalización, pero era el intento del capitalismo de volver a un orden a escala mundial que había perdido a principios de siglo. Cuando se produce la crisis ya recesiva de los 70, a pesar del crédito, por lo tanto, no se puede continuar, es evidente que algunos países, en este caso los más subdesarrollados, fundamentalmente los de América Latina, estaban muy endeudados, pero de nuevo, la deuda era fundamentalmente privada, aunque gradualmente fueron haciendo lo que están haciendo ahora aquí. La fueron socializando, es decir, la fueron haciendo pública a través de distintos mecanismos. Podríamos dedicar horas, pero no lo vamos a hacer, claro, a explicar cuáles son los mecanismos por los cuales las deudas privadas se convierten en públicas. Pero una de ellas ya la estamos viendo aquí, es precisamente la transferencia directa de recursos. Es que cuando la banca privada tiene problemas o va a quebrar, pues se la nacionaliza, nos quedamos con las pérdidas y luego se la privatiza de nuevo para los amigos. Este es el mecanismo, pero ha habido otros todavía mucho más abiertos y perversos. Pero en todo caso, decía, eso se convirtió desde ese momento, y no ha parado de serlo hasta ahora, en una de las fuentes de especulación más importantes de los capitalistas financieros.
Por supuesto que no solo eso, también decía las divisas, especular con las cotizaciones del euro, perdón, en ese momento todavía no existía, pero del dólar y las monedas europeas, era también, como lo es ahora con el euro, otra de las fuentes de especulación permanente. Esto, en un contexto, como decía, que había una fuerte recesión en los 70, hizo que la mayoría de los inversores se dedicaran cada vez más a especular, porque desde que en 1979 la Reserva Federal de Estados Unidos multiplicó por 4 los tipos de interés, convirtió la especulación en algo muchísimo más rentable que cualquier actividad productiva. Por lo tanto, cada vez era menos atractivo dedicarse a los capitalistas, dedicarse a la producción, y por lo tanto dedicaban cada vez más a la especulación. En pocos años las actividades financieras se multiplicaron por decenas o centenares de veces. Por ejemplo, las operaciones bancarias entre 1970 y 2007 se multiplicaron por más de 300 veces. Pues las operaciones con los llamados derivados financieros, que como sabéis, los derivados financieros son títulos de especulación basados en otro activo que puede ser real o ficticio o hasta imaginario. Por ejemplo, especular con el precio del petróleo dentro de 3 meses o 6 meses o un año, o con el clima, o con las entradas o la recaudación de las entradas de los hijos. Cualquier cosa sirve como base, al estilo de un casino, para calcular riesgos supuestos y además creando otros instrumentos que a su vez permiten de que uno juega la ruleta pero luego saca un seguro, y todo esto forma parte de un gran tinglado financiero que es lo que ha venido a denominarse la financiarización de la economía, es decir, el dominio de toda la especulación financiera sobre la actividad económica real. Esto obviamente hace muy difícil de que los capitalistas vuelquen sus recursos a la inversión productiva. Solo lo hacen cuando tienen garantizada la rentabilidad. Esto explica de que las inversiones internacionales son fundamentalmente para comprar empresas en marcha que ya son seguras, o directamente los monopolios que llamamos naturales, que prestan servicios públicos, y por eso esa fase ya la hemos ido viviendo aquí, donde se han ido quedando gradualmente con las empresas de servicios de energía, de servicio de agua, etcétera, y ahora siguen, porque todavía están, no olvidemos, en proceso de privatización el canal de Isabel II, y por otra parte, gradualmente, sin que nos enteremos, van privatizando la salud, la educación, etcétera. Cada día más vivimos en lo que considero que es un totalitarismo de mercado. No existe el duce, porque el gran conductor no es ni siquiera uno, no es ni siquiera un señor banquero, es el conjunto del capital financiero, de esos capitalistas financieros que sin duda tienen nombre, que son esa oligarquía que representa menos del 1% de la población y que ganan siempre, y sobre todo cuando nosotros perdemos. Nuestras pérdidas son sus ganancias. Esa es la clave de la cuestión. Y este totalitarismo financiero abarca a todos los ámbitos, a todos los ámbitos. Yo creo que todos lo sabemos. Yo describo uno. Por ejemplo, sabemos que en la universidad, hoy para estudiar, para investigar, cada vez más, primero cuando entra en la Universidad Complutense, uno lo primero que ve no sabe si entra la Complutense o el Banco de Santander, porque hay más carteles del Banco de Santander que el de la Complutense. Para investigar, la financiación la pone el Banco de Santander. En los colegios privados, una compañera Ruth me enviaba un correo que también hace unos días, en donde decía cómo organiza el Banco de Santander la formación de profesores. La formación de profesores, evidentemente, para orientarlos hacia el... Y esto ocurre en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Por lo tanto, no es solo que ellos se quedan con nuestro dinero, se quedan con nuestra vida. De hecho, insisto, es no una dictadura seca, es totalitarismo, porque abarca todos los espacios de nuestra vida.